Buenos días, chicos del Colegio Juan Pablo II, quien sabe su profesora de CTA. Vamos a comenzar con la clase de hoy día. Bueno, comenzamos. Hoy día nos toca qué es la célula, ¿sí? Como puedes ver ahí en la imagen, te das cuenta que es una célula. Tú puedes diferenciar una célula porque va a tener membrana plasmática, va a tener citoplasma, va a tener núcleo, ¿ya? Además debes acordarte que la célula es la unidad básica fundamental de todo ser vivo, ¿sí? Porque ella es la que va a formar los posteriores tejidos. Ujú. Tejidos, después viene células, tejidos, órganos, sistemas, individuo. Entonces, todo se inicia, la vida se inicia a partir de la célula. A partir de la célula es donde a cual nosotros vamos a poder iniciar todo ese sistema complejo, esta organización compleja que tenemos como individuo, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a conocer qué es la célula y qué organelas están dentro de la célula y qué tipos de célula hay, ¿sí? Como puedes ver aquí, tenemos esta célula de aquí, ya, la cual presenta, como te dije, membrana plasmática, que puedes ver acá, todo este celeste es la membrana plasmática, ¿ya? Esto de aquí de color amarillo es el citoplasma, en el cual la célula alberga o contiene a las organelas, ¿sí? Y las que están flotando ahí son las organelas, la mitocondria, ¿sí? El aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, los ribosomas, todo lo que tú ves aquí flotando, eso se llaman organelas, y cada una de estas organelas tiene distinta función, distintos nombres, ¿ya? Y después, como puedes ver, tiene ¿qué cosa? El núcleo. Como puedes ver aquí, este redondito que está dentro de todo es el núcleo, ¿sí? Este núcleo, dentro del núcleo encontramos el material genético, que serían los cromosomas, y como tal también encontramos al nucleolo, ¿sí? Acá está el nucleolo. Vamos a continuar. Bueno, ¿de qué están hechos los seres vivos? Los seres vivos están hechos de células, ¿sí? Los seres vivos están formados por células, ¿ya? Claro, porque es la unidad fundamental, ¿sí? Entonces, es como decir, ¿de qué está hecha tu pared? La unidad fundamental de tu pared sería el cemento, de eso está hecha tu pared. Y de ahí viene lo complementario, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí, ¿de qué está hecho los seres vivos? De las células, ¿sí? Las células. Ahora, como puedes ver aquí, te presento una célula y tienes que acordarte tres partes fundamentales de la célula, ¿sí? Que son muy importantes. Número uno, la membrana plasmática. Esta es la membrana plasmática. Está enseñada la flechita, ¿sí? Lo que cubre la célula, lo que envuelve la célula es la membrana plasmática, ¿sí? Seguimos. El medio líquido, el medio acuoso, el medio gelatinoso, a eso llamamos citoplasma, ¿ya? Y lo que está en el centro, ¿sí? En forma circular, está el núcleo, y dentro del núcleo encontramos al nucleolo, ¿sí? Entonces, la célula tiene tres partes fundamentales que debes acordarte. ¿Cuáles son? Membrana plasmática, citoplasma, nucleolo. A ver, una vez más, lo que cubre a la célula, la que le cubre, le da protección, le da forma, es la membrana plasmática. Lo que está internamente, por dentro, ese medio gelatinoso, que puedes observar aquí, sí va a ser gelatinoso ese medio, en el cual están las organelas flotando, ese es el citoplasma, ¿sí? Y posteriormente lo que está en forma redonda en el centro, ese es el núcleo. Y dentro del núcleo tú vas a encontrar el nucleolo, ¿sí? Y es, como puedes ver aquí, el cerebro de la célula es el núcleo, ¿sí? Es el que dirige qué funciones va a cumplir cada uno de los organelos como tal, ¿ya? Entonces podemos darnos cuenta que hay tres partes fundamentales que tiene la célula. Y la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo, ¿sí? Continuamos. Bueno, así como te hablé de la célula, hay organismos que son unicelulares y otros que son pluricelulares. Los que son unicelulares son aquellos que van a presentar una sola célula en su organismo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden ser esos organismos unicelulares? Por ejemplo, son las bacterias, ¿sí? Algunos hongos son unicelulares, ¿sí? Vamos a ver aquí las características de estos organismos unicelulares. ¿Qué características tiene? Vamos a leer juntos para que podamos entender, ¿sí?
El primer puntito nos dice, la célula se alimenta de las sustancias que toma a través de la membrana. Claro, tú tienes aquí una célula, ¿sí? Y como te dije, la que cubre, la que da protección es la membrana plasmática. ¿Está bien? La que cubre la célula es la membrana plasmática. Esta membrana plasmática tiene una peculiaridad, que esta membrana plasmática es selectiva, ¿sí? Y como tal, ella selecciona qué sustancias van a ingresar dentro de la célula, ¿sí? Y cuáles van a salir. ¿Sí? Ella permite que ingresen sustancias, aquellas moléculas que ella necesita para cumplir su ciclo vital. Dentro de la célula, imagínate que hay diferentes organizaciones, diferentes organelos, diferentes funciones, ¿sí? Y ellos van a necesitar ATP, van a necesitar energía. Entonces, ¿de dónde obtienen esa energía del exterior? ¿Sí? Entonces, la membrana tiene la función de permitir el ingreso. ¿Permitir el ingreso de qué? De esas sustancias que les hacen falta a ellos, ahí dentro. Entonces, esta membrana va a permitir que se tome alimento, ¿sí? Le ingrese alimento, ¿sí? Para que ellos puedan continuar con esas funciones. Esa es la función de la membrana. Y las células unicelulares se reproducen aumentando de tamaño y dividiéndose en dos, y algunas son capaces de moverse. Claro, si tienes una célula unicelular, y en un momento dado se va a dividir por algún proceso, ¿sí? Se divide en otra célula más y así sucesivamente, ¿sí? Y la célula puede vivir de forma independiente. Uh-huh. Esos son los seres unicelulares como las bacterias y los hongos. Continuamos. ¿Cuáles son los seres pluricelulares? Entonces ahí viene todos los animales, todo lo que tú ves ahí, las plantas. Todos ellos son pluricelulares, ¿sí? También algunos hongos también son pluricelulares. Como puedes darte cuenta, vamos a ver aquí las diferencias que digan las características de todo ser pluricelular. Pluricelular quiere decir que aquellos que presentan más de dos células, ¿sí? A partir de dos células para adelante. Puede presentar 2, 3, 500, 600, así. Mayor cantidad de células. Por eso son organismos o seres pluricelulares. Mayor cantidad de células, ¿sí? Todas las células están vivas y se alimentan de las sustancias que toman a través de la membrana. Igual, en el mismo caso, la membrana tiene esa función, ya sea unicelular o pluricelular, la membrana tiene la función de permitir que se dé ingreso de sustancias para el beneficio de la célula, ¿sí? Y como tal también permite la salida de toxinas, lo que no necesita la célula, ¿sí? Esa es la función de la membrana plasmática, aparte de tener la función de darle forma a la célula y darle protección. Imagínate que toda mi casa es una célula, o toda tu casa, tu cuarto, es una célula, ¿sí? Y las paredes van a ser tu membrana plasmática, ¿sí? Entonces, imagínate que tu pared va a tener pequeños poros que van a permitir que se dé el ingreso de sustancias que tú necesitas para continuar tu ciclo, ¿verdad? Para continuar tus funciones. Yo necesito estos alimentos, esas sustancias. Entonces, por medio de mi pared, va a ingresar esas sustancias, ¿sí? Van a comenzar a ingresar. ¿Sí? Y como tal, yo voy a comenzar a utilizar esas sustancias y voy a segregar toxinas, otras sustancias. ¿Cómo las voy a retirar de aquí, de mi cuarto? ¿Cómo las retiro? Bueno, la membrana plasmática también tiene esa función de permitir que salgan esas sustancias. O sea, es entrada y salida de sustancias, ¿sí? Esa es la función de la membrana plasmática. Uh-huh. Y también estas células se reproducen aumentando su tamaño y dividiéndose. Las células necesitan estar juntas y cooperar entre sí para sobrevivir. Las células pluricelulares, ¿sí? Continuamos. ¿Qué es la célula? Bueno, gracias a los avances tecnológicos posteriores a la invención del microscopio, ¿sí? Los científicos pudieron comprobar que todos los seres vivos están formados por pequeñas celdas o unidades unidas a otras. Estas celdas llamadas células son unidad de todo ser vivo, ¿verdad? Entonces, como les dije inicialmente, la célula, ¿sí? ¿Qué es? Es la unidad fundamental, estructural de todo ser vivo, ¿sí? Esta célula tiene diferentes funciones, como dar forma, ¿sí? Dar, mandar a hacer ciertas funciones. Por ejemplo, yo puedo tener las células de mi tejido epitelial, y yo les digo a mi célula de tejido epitelial, ustedes tienen la función de qué? El tejido epitelial, que decir las células que están presentes aquí en nuestra piel. Entonces yo les voy a decir, ustedes tienen la función de protección, de revestimiento, protección, ¿sí? De mi piel. Entonces son las primeras que van a recibir ello. Entonces, estas células tienen esa función, ¿sí? Entonces,
cada célula tiene distintas funciones, ¿ya? Y como tal, es muy importante para el ser vivo, ¿sí? Entonces, por eso se dice que todo nace de la célula, porque es la unidad fundamental estructural de todo ser vivo, ¿sí? Como les dije anteriormente, ¿cómo comienza esto? Una de las características de todo ser vivo es la organización compleja, ¿sí? Y si hablamos de la organización compleja, ¿a qué nos referimos? Que va a haber una organización en la cual va a venir desde lo más pequeño hasta lo más complejo. ¿Y cuál sería lo más pequeño? La célula, ¿verdad? Conjunto de células va a formar tejidos. Conjunto de tejidos van a formar órganos. Y conjunto de órganos van a formar individuos, ¿sí? Entonces, por eso que se dice que la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo, porque a partir de la célula nosotros podemos estar así como estamos, bien formados, somos individuos que tenemos órganos, tenemos sistemas, ¿sí? Entonces, a partir de la célula comienza todo ello. Ujú. Y eso es lo que nos quiere decir en esta diapositiva, ¿no? Que gracias a los avances tecnológicos, nosotros, gracias al descubrimiento del microscopio, podemos observar estas células animales, células vegetales. Gracias a microscopio podemos ver por qué utilizamos el microscopio. Porque es nuestro instrumento que nos puede permitir ver estos organismos que son muy pequeños, ¿sí? Microorganismos pequeñitos podemos ver en el microscopio, ¿no? Pues su mismo nombre lo dice micro, ¿sí? Micro, que son pequeñitos. Y como son pequeñitos, nuestra vista no nos permitiría verlo. Entonces, gracias al microscopio que tiene sus oculares de diferentes aumentos, sus oculares son estos así, donde tú pones tus ojos y gradúas. Gracias a estos oculares, tú puedes graduar y tratar de ver estos microorganismos y como tal, identificarlos, ¿sí? Entonces, a esto llamamos células, ¿sí? A la unidad fundamental de todo ser vivo, ¿sí? Continuamos. Bueno, aquí vamos a conocer las partes de la célula o vamos a acordarnos cuáles son esas partes que presenta la célula, ¿sí? Antes de ello, tenemos que acordarnos las tres partes principales que les indiqué. ¿Se acuerdan cuáles son esas tres partes que les indiqué? ¿Sí? Tenías a la que cubre todo, le da forma, permite ingreso de sustancias. ¿Cómo se llama? La membrana plasmática, ¿sí? O la membrana plasmática. La membrana plasmática es la que cubre a toda la célula, le da forma y le da protección y permite el ingreso de sustancias, ¿sí? Tenemos a la membrana plasmática o membrana citoplasmática, es lo mismo. Si tú escuchas membrana plasmática, membrana citoplasmática es lo mismo, ¿sí? Y dentro de la membrana plasmática encontramos un líquido medio gelatinoso. ¿Cómo se llamaba? Es el líquido medio gelatinoso donde encontramos organelas que están flotando, donde encontramos podemos encontrar también, como les digo, cuáles serían esas organelas que tienen distintas funciones. Sería mitocondria, ribosomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, cloroplastos, vacuolas, ¿sí? En este medio gelatinoso, encontramos, o ¿cómo se llama? Se llama citoplasma, en el cual, ¿qué cosa? Vamos a encontrar organelas, ¿sí? Entonces tenemos, primera parte fundamental de toda célula, ¿cuál sería? La membrana plasmática o la membrana citoplasmática, ¿ya? Vamos a decir así, es la membrana citoplasmática, la que cubre la célula, ¿sí? Esta es la que cubre la célula, va a ser la membrana citoplasmática, ¿ya? Entonces, y dentro de la membrana citoplasmática encontramos ¿qué cosa? El citoplasma. Claro, está el citoplasma, es medio acuoso, ¿no? ¿Sí? Y más entre la membrana plasmática y siguiente citoplasma, en el medio vamos a ver una estructura medio redonda, ¿sí? Esa es el núcleo, ¿sí? Tienes que acordarte que tienes el núcleo. Entonces tienes membrana plasmática, citoplasma, núcleo, ¿ya? Membrana plasmática, citoplasma, núcleo. Y el núcleo es muy importante porque es el cerebro de la célula. Es el que va a mandar qué función va a ejercer cada organelo, ¿sí? Entonces, el núcleo es como el cerebro que le indica qué va a hacer, qué función realiza cada uno, ¿sí? Y como tal el núcleo, dentro del núcleo vamos a encontrar al nucleolo, que es una bolita pequeña con respecto al núcleo, y también vamos a encontrar dentro del núcleo un material también medio gelatinoso. También el núcleo tiene las mismas estructuras, ¿sí? Como ese cerebro, tiene que estar protegido, tiene su membrana nuclear, con ese mismo nombre, ¿sí? Tiene su nucleolo, ¿sí? Y tiene su material genético, su cromosoma, ¿sí? Entonces, y estamos aprendiendo más partes de la célula. ¿Cuáles serían las partes de la célula?
Número 1, membrana citoplasmática, ¿sí? Número 2, el citoplasma, el medio gelatinoso, ¿sí? Lo que está en el medio, ¿cómo se llama? Núcleo. Y dentro del núcleo, ¿qué encontramos? Nucleolo y cromosomas, ¿sí? Entonces, eso es importante que tiene que acordarse de toda célula. Y lo demás viene como derivado ya. Aprender qué es la mitocondria, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar aquí, si me siguen la flechita de mouse, pueden ver que acá tenemos el retículo endoplasmático, ¿sí? Retículo endoplasmático. Tenemos por aquí ribosomas, tenemos el núcleo, el nucleolo, esta bolita amarilla sería el nucleolo. Tenemos la envoltura nuclear, la que cubre el núcleo, ¿sí? Sí. Tenemos el aparato de Golgi. ¿Qué más? La mitocondria, ¿sí? Acá vemos una mitocondria. Los cloroplastos, ¿sí? Hay diferentes organelos que con el transcurso del curso nosotros vamos a poder identificar más rápidamente y acordarnos qué funciones tienen. Continuamos. Sí, entonces, acuérdate cuáles son las partes principales de la célula que necesariamente tú tienes que reconocer, tienes que acordarte. Está la membrana plasmática. ¿Quiénes más están? Membrana plasmática. Está el citoplasma. ¿Qué más sigue? Está el núcleo, ¿sí? Y dentro del citoplasma, ¿qué puedo encontrar yo? Ah, ya, dentro del citoplasma puedo encontrar organelas, ¿sí? Y algunas organelas importantes para que me acuerde. Ah, las más importantes, todas son importantes, chicos, pero la más fácil de acordarnos podría ser la mitocondria, porque tiene esa forma característica de tipo salchichita, ¿verdad? Esta es la mitocondria, mira, este rosadito que tú ves acá, esa es la mitocondria. Entonces, una de ellas me puedo acordar de las mitocondrias, como son, ¿sí? Otra más. Ah, miren esto, chicos, acá hay como unas bolitas verdes. Esos son los cloroplastos, ¿sí? Está presente en las células vegetales, el cloroplasto. ¿Por qué en las células vegetales? Porque ese cloroplasto ahí tiene un pigmento que se llama clorofila. Y esta clorofila le da ese color característico a las hojas verdes. Ajá. Entonces presenta las mitocondrias en el citoplasma. Vamos a observar mitocondrias, cloroplastos, retículo endoplasmático liso, rugoso, ribosomas. Entonces, todo ello se encuentra en el citoplasma. ¿Sí, chicos? Un repaso más. Decimos que es la célula. La célula es la unidad fundamental de todo ser vivo, ¿sí? Imagínate que todo esto de aquí, toda tu casa, está formada, está bonita, digamos, ¿no? Y entonces tú, para poner cada uno de estos ladrillos, va a ser la célula, ¿sí? Y el conjunto de ladrillos va a formar tu pared, ¿verdad? Y esa pared va a ser el tejido. Por eso se dice que es la unidad fundamental. Ah, es la unidad fundamental. Cada ladrillo va a ser una célula, ¿sí? Y esa pared completa va a ser, ¿qué cosa? Va a ser un tejido. Por eso te dice que el conjunto de células va a formar tejidos, ¿sí? El conjunto de células, el conjunto de ladrillos, imagínate, es un supuesto, es un ejemplo, va a formar esta pared, va a formar este tejido, ¿sí? Es un ejemplo para que más o menos tú te ubiques cómo es una célula, ¿sí? Esta célula va a ser la unidad fundamental de todo ser vivo. O sea, yo estoy formada por células, las plantas están formadas por células, los animalitos están formados por células, ¿sí? Pero yo te pregunto, ¿y este celular que tú puedes ver aquí, está formado por células? ¿Es un ser vivo? No, entonces no está formado por células, ¿sí? Eso está formado por átomos, es otra clase ya. Átomos está en lo que todo lo que tú ves como materia, ese está formado por átomos, ¿sí, chicos? Entonces, es muy distinto hablar, cuando hablamos de todo ser vivo que está formado por celos, es ser vivo, exclusivamente ser vivo, ¿sí? Esto, por ejemplo, no es un ser vivo, no tiene las características de un ser vivo, entonces no es como tal, no es un ser vivo, ¿sí? Entonces, vamos a acordarnos cuáles son las tres partes básicas que tenemos que saber sobre las células, ¿sí? ¿Cuáles son? La membrana plasmática, la membrana citoplasmática es esa, ¿verdad? La que cubre, ¿verdad? La membrana citoplasmática. Después viene el citoplasma, es el medio acuoso, ¿sí? Ahí están las organelas, y en el medio del citoplasma, encontramos una estructura redonda, ese es el núcleo, ¿sí? Que tiene dentro el material genético, que sería los cromosomas, y también tiene un nucleolo, tiene una bolita amarilla chiquita, ese es el nucleolo,
¿sí? Entonces, un ejemplo básico para aprender cómo es la célula y qué estructuras tiene, sería, por ejemplo, tú tienes aquí un huevito de gallina, digamos así, tienes un huevito, ¿ya? Entonces, cuando tú, lo que cubre el huevito va a ser, ¿qué cosa? La membrana citoplasmática, va a ser lo que cubre el huevito, ¿sí? La que cubre el huevito va a ser la membrana citoplasmática. ¿Ya? Acuérdate eso. Entonces tú tienes el huevito aquí, y la que va a cubrir va a ser la membrana citoplasmática, ¿ya? Y la clara va a ser el citoplasma. Va a ser el citoplasma, ¿ya? Y en el medio vas a ver la yema. Esa yema va a ser el núcleo. ¿Ya ves? Es un ejemplo básico para que tú te acuerdes cómo es la célula, ¿sí? A ver, y otro ejemplo de célula, podemos a nosotros conocer alguna célula, ver en el microscopio qué célula más o menos. Ah, bueno, puede ser las neuronas, también son células. Otra, ¿cuál podría ser? Los espermatozoides también son células, ¿sí? Las células van a tener distintas formas, ¿sí? Van a tener distintas formas, pero todas van a tener esa estructura, como te digo, membrana citoplasmática, citoplasma, núcleo, ¿sí? Las neuronas, ¿cómo puede ser? Como les dije, las neuronas, otra más puede ser los espermatozoides, ¿sí? O el huevo también es otra célula. Entonces, hay distintas formas de células y de acuerdo, pero todas ellas van a estar formadas por esas estructuras que yo te nombro, las tres principales estructuras, ¿sí? Entonces, tienes que acordarte esas tres principales estructuras, así para más o menos guiarte en las siguientes clases y también para el examen, ¿verdad? Es importante aprender. Lo importante de todo esto es aprender, conocer cómo estamos formados como seres vivos, ¿sí? Vamos a continuar. Ya conocemos las partes de la célula. Bueno, como les dije, la célula es la unidad estructural de todo ser vivo. Es la que da esta forma, ¿verdad? Es de acuerdo a cómo está la célula, qué función realiza, y de acuerdo a ello también va a tener esa forma, esa función, esa estructura. Si es la unidad estructural de todo ser vivo, realizan todas las funciones vitales de los seres vivos, claro, como por ejemplo las células de mi tejido epitelial, ¿sí? Las células de tejido de mi estómago, ¿sí? Ujú. Diferentes funciones va a tener cada una, ¿sí? Continuamos. Bueno, ¿cuáles son esas funciones vitales de la célula, no? Hay más funciones, pues, he puesto aquí las funciones vitales de toda célula. Vamos a leer juntos para comprender cuáles son esas funciones vitales. Las funciones vitales de la célula, número 1, nutrición, ¿sí? Obtienen de su entorno las sustancias que necesitan para alimentarse. Claro, como les dije yo, ellas necesitan obtener del exterior aquellas sustancias que van a ser necesarias para que ellas continúen, ¿verdad? Para que tengan energía. Y como tal, la obtienen a través del exterior y gracias a la membrana plasmática ingresa esas sustancias, ¿verdad? Y como tal también puede salir sustancias que ellas no necesitan, ya que serían por lo menos, más o menos toxinas, aquellas sustancias que ellas necesitan, no necesitan, pueden salir por la célula, por la membrana plasmática, o como también pueden ingresar sustancias a través de la membrana plasmática, ¿no? En la nutrición, ¿qué cosa te dice? Obtienen de su entorno las sustancias que necesitan para alimentarse. Por ejemplo, las células de nuestro organismo consiguen estas sustancias de la sangre. Claro, es un ejemplo típico. También otra función se llama la relación. ¿Qué cosa es la relación? Van a recibir ¿qué cosa? Reciben información de su entorno y reaccionan ante ella. Por ejemplo, las células que forman el tejido muscular pueden contraer los músculos a recibir una señal del sistema nervioso. Entonces, digamos que yo estoy aquí, tengo una tapa de olla, una tapa de una olla está caliente, ¿ya? Y yo la toco, ¿no? Yo voy a tocar. Entonces, ¿qué sucede? Las células del tejido muscular van a retirar mi mano, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué voy a retirar mi mano? Porque voy a recibir aquella señal de mi sistema nervioso que me va a decir, saca tu mano, te está quemando. Y eso es en cuestión de minutos, ¿ve? Entonces, todo ello en función de relación, es que había una relación entre quién, entre mi tejido muscular, que está formado por células, ¿sí? Mi tejido muscular y quién, y mi sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, esa es una función de relación que realiza la célula, ¿sí? Entonces conocemos ya dos funciones, nutrición, que la célula va a obtener alimento de su medio exterior, ¿sí? Otra función sería la relación, es cuando las células están relacionadas con nuestros sistemas, ¿verdad? Y actúan ante aquellas señales, ante aquellos estímulos que nosotros vamos a recibir, como por ejemplo el frío, como por ejemplo quemarnos, ¿sí? Entonces, ellas actúan ante eso, pero inmediatamente. Esto se da en cuestión de segundos, ¿sí? Que nuestro sistema nervioso ordena y hace que
nosotros automáticamente saquemos la mano para no quemarnos, ¿sí? Esa es una función más, la reacción. Otra función más importante es la reproducción. De una célula ya existente van a originarse más células, ¿sí? Originan células idénticas a ellas. De una célula se obtienen dos células nuevas. Al cabo de un tiempo, de cada una de ellas se formarán dos y así sucesivamente. Claro, de una célula ya preexistente van a formarse más células, chicos. Si yo tengo aquí una célula, se forman dos células. Después, así sucesivamente va aumentando el número de células. ¿Es importante que se dé la reproducción? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, la reproducción controlada, ¿sí? Que se dé en nuestro sistema, nuestros organismos. Porque para que sigan las funciones, ¿sí? Para que continúen estas funciones que tenemos dentro, ¿sí? Para que nuestro cuerpo esté en equilibrio, para que podamos realizar estas funciones también nosotros normalmente necesitamos ese equilibrio, que las células se reproduzcan, ¿sí? Para que ellas sigan haciendo su trabajo, sigan haciendo sus funciones. Entonces, ¿cuáles son las funciones vitales de la célula? La nutrición, en la cual la célula obtiene alimento del medio externo, ¿sí? La relación en la cual la célula está emparentada con aquellos sistemas que nos permiten a nosotros reaccionar ante aquellos estímulos que recibimos, ¿no? La reproducción, en la cual las células van a originar otras células de ellas mismas ya existentes, ¿sí? Se van a formar más células, ¿no? ¿Es importante la reproducción? Sí, como les dije, ¿no? Para que continúen las funciones vitales y nosotros podamos estar en este equilibrio que nos encontramos, ¿sí? Continuamos. Bueno, aquí les puse este gráfico en el cual les muestra cuáles son esas funciones de la célula. Número 1, nutrición. Como les dije, las células pueden tener distintas funciones, ¿sí? Nutrición, relación, reproducción. Y como tal, les indiqué que la membrana plasmática es aquella que permite el ingreso de sustancias, ¿verdad, chicos? Como puedes ver aquí, ¿sí? Esa es una célula, pero no es redonda, claro. Hay distintos tipos de células, ¿sí? Entonces, acá hay una célula en la cual está permitiendo la membrana plasmática, la membrana citoplasmática, es lo mismo decir membrana plasmática o membrana citoplasmática, es lo mismo, en la cual permite que ingrese sustancias, mira, está ingresando sustancias para que la célula pueda continuar sus funciones, ¿sí? Porque dentro de la célula se realizan funciones. ¿Y quiénes realizan funciones? Los organelos van a realizar funciones, ¿sí? Entonces, ¿y quiénes son los organelos? Los que están en el citoplasma. ¿Se acuerdan que hablamos de mitocondrias, de cloroplastos? Esos se llaman organelos, ¿sí? Entonces, ingresan aquellas sustancias gracias a la membrana plasmática que es permeable selectiva, ¿verdad? Va a ingresar. Entonces aquí ya ingresó, esa es la función de nutrición. ¿Y la función de relación cómo es? Es cuando la célula actúa ante aquellos impulsos externos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay una función de relación, vemos que hay un estímulo externo y la célula puede actuar ante ese estímulo externo. Es una función de relación. ¿Y cuál es la función de reproducción? Miren, chicos, una función de reproducción es cuando a partir de una célula se van a formar más células, ¿sí? Va a haber mayor descendencia. Entonces, eso se llama función de relación. Va a haber una mayor descendencia. Tienes acá una célula, por consiguiente, se van a reproducir y va a formarse dos células. Y al final, vamos a tener dos células, ¿viste? Es una función de relación. A partir de un individuo se va a formar dos individuos, ¿verdad? A partir de uno, vamos a obtener dos individuos como resultado. A eso llamamos relación. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la célula? Nutrición, relación, reproducción. Reproducción llamamos cuando a partir de un individuo se van a formar dos individuos, ¿sí? De nuevo, ¿cuáles son las funciones de la célula? Nutrición, relación, reproducción. Reproducción. Continuamos. Ahora vamos a conocer la famosa membrana plasmática, membrana citoplasmática. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces vamos a conocer cuál es esta membrana plasmática, membrana citoplasmática que tanto hablamos. ¿Se acuerdan del ejemplo de huevito? Teníamos un huevito y lo que cubre el huevito de la cáscara sería, ¿qué cosa? La membrana plasmática, membrana citoplasmática o también llamado, ¿qué cosa? Membrana celular. Ahora tiene tres nombres. Son sinónimos, ¿sí? Tienes que acostumbrarte a estos sinónimos. Membrana plasmática, membrana citoplasmática o también llamado membrana celular. ¿Sí? Es una membrana que cubre a la célula, que le da forma, ¿sí? Aparte que le da forma, permite ingreso y salida de sustancias. Entonces aquí tenemos esta membrana celular. Es la parte externa de la célula, ¿sí? Que envuelve el citoplasma. Claro, acá está la membrana plasmática y dentro de ella tenemos el citoplasma, ese medio gelatinoso. Entonces, ¿qué cosa hace la membrana celular?
la va a envolver, la va a cubrir, la va a dar forma, ¿sí? Le da protección. Ajá. Y permite, ¿qué cosa? El intercambio entre la célula y su medio que le rodea. Claro, como hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Qué función era? La función de nutrición, ¿verdad? Que permitía el intercambio que se dé entre el medio externo e interno, que se dé el paso de sustancias o de salida de aquellas sustancias que no necesita. Y vemos aquí que la membrana plasmática está formada, vean. ¿Está formada por qué? Por fosfolípidos, por proteínas. ¿Quiénes son esos fosfolípidos? Bueno, como tú puedes ver aquí, hay bolitas amarillas y que tienen colitas, dos colitas. Eso llamamos fosfolípidos. ¿Y cuáles son las proteínas? Chicos, miren aquí. Estos parecen tubitos, rosadito. Esos son proteínas, ¿sí? Hay dos tipos de proteínas, las proteínas periféricas y las proteínas totales, ¿sí? Las proteínas totales es las que están entre adentro y afuera, ¿sí? Entonces, mira, como puedes ver aquí, está la membrana plasmática o membrana celular o, ¿qué más dijimos? Membrana citoplasmática, es lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que está, acá se ha abierto como un cuaderno, ¿sí? Para que puedan ver las estructuras que hay dentro, pero en realidad tú lo vas a encontrar así como está acá, ¿sí? Así cerradito, ¿sí? Entonces está formado por fosfolípidos, por proteínas, es el principal que te tienes que acordar, y de ahí vienen los demás, pues, ¿no? Que está formado por, ¿qué más? Por colesterol, por glicolípidos, ¿sí? Es una bicapa de fosfolípidos. ¿Por qué es una bicapa de fosfolípidos? Porque hay dos capas de fosfolípidos. Acá hay un grupo de fosfolípidos. Todas estas cabecitas azules es un grupo de fosfolípidos. Pero interiormente también hay otras cabecitas que están mirando hacia abajo. También son otra capa de fosfolípidos. Por eso se llama bicapa lipídica, ¿sí? Es una bicapa de fosfolípidos, la membrana plasmática. Así es como está la membrana plasmática en la célula. Acá está la célula, tú haces un zoom a la célula, justo a la parte donde está la membrana plasmática, y puedes observar cómo es esta membrana plasmática, ¿sí? Esta parte de aquí está hacia el exterior, y esta parte de aquí, de adentro, está mirando hacia el citoplasma. Entonces, hay una barrera, ¿verdad? Entre el medio que se ve citoplasma y el medio externo, ¿sí? Es como la membrana plasmática es como la frontera, ¿sí? Que no permite cualquier sustancia va a ingresar. Ella reconoce cuál es la sustancia que va a necesitar para que ingrese. Entonces vamos a continuar. Ya conocemos cuáles son las partes de la membrana celular y sus funciones. Antes de continuar, vamos a repasar. La membrana celular, ¿sí? Es aquella que le da forma, ¿qué más? Y le da protección. ¿A quién? A la célula. Y como tal, esta membrana celular permite el ingreso de sustancias y salida de sustancias, ¿sí? Las sustancias que ellos van a necesitar para poder alimentarse, nutrirse, van a ingresar por medio de la membrana plasmática, ¿sí? Y las sustancias que no necesitan, las toxinas, aquellas sustancias, aquellas vesículas que ellas no necesitan, las van a expulsar y va a salir a través de esta membrana plasmática o también llamado membrana celular, ¿sí? Entonces, ya conocemos cuál es la membrana celular, es aquella que le da protección, le da forma, ¿sí? A la célula y también permite el ingreso de sustancias, ingreso y salida de sustancias. Lo que estamos viendo en las imágenes es cómo está formada esta membrana celular, ¿sí? Podemos ver cómo está formada esta membrana celular. Eso es lo que estamos viendo en las imágenes. Continuamos. Ahora, ya hablamos de la membrana celular. Ahora vamos a hablar de quién? Del citoplasma. El famoso medio gelatinoso, ese es el citoplasma, ¿sí? Entonces, miren acá, chicos, esta imagen de acá. Podemos ver que tiene aquí su citoplasma, en el cual alberga, ¿qué cosa? Organelos, ¿sí? ¿Sí o no? Está albergando organelos, ¿sí? Y en esta imagen también es la célula, claro, es una célula, ¿sí? En la cual también está albergando, ¿qué cosa? Contiene, ¿qué cosa? Organelos, chicos, mira, contiene organelos. Ah, entonces esas son los organelos y están flotando ¿en dónde? En el citoplasma, como puedes ver acá. Entonces el citoplasma es un medio acuoso. ¿Acuoso por qué? O sea, no es líquido, líquido. Sí, es como la gelatina, sí, medio gelatinoso. Medio acuoso, apariencia viscosa, en donde están disueltas muchas sustancias alimenticias.
Claro, muchas sustancias alimenticias, ¿sí? ¿Sí? Entonces acá vemos el citoplasma que te indica la flechita, te dice acá citoplasma, ¿sí? Y en el cual dentro del citoplasma, ¿quiénes están? Están los organulos, ¿sí? Organulos como mitocondrias, ribosomas, eso llaman organulos, o organelos, ¿sí? O compartimentos celulares, también se llama compartimentos celulares, ¿sí? Entonces acá tenemos el citoplasma, en el cual alberga organelos, como puedes ver aquí, este dibujo de una célula, este también es un dibujo de una célula, ¿sí? En el cual observas el citoplasma, en el cual se observan los organelos, mitocondrias, ribosomas, cloroplastos, ¿sí? Ujú. Y en el medio, ¿qué podemos ver? En el medio de la célula vemos al núcleo, mira, acá está el núcleo. Acá también está el núcleo, ¿sí? Claro. El núcleo está en el medio del citoplasma, ¿verdad? Una forma redondeada. Ahí observamos al núcleo. Entonces, un repaso más, el citoplasma. El citoplasma es aquel medio viscoso, gelatinoso, en la cual vas a encontrar muchas sustancias que van a ser alimenticias para la célula. Sí, claro, las que van a ingresar, ¿verdad? Las que van a ingresar del medio externo, las que van a ingresar, y les van a ser de vital importancia para la célula, porque les va a ayudar en la nutrición, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la función de nutrición? Claro, entonces la célula va a poder nutrirse gracias a estas sustancias que van a ingresar a través de la membrana plasmática. ¿Y estas sustancias dónde van a estar? Van a estar en el citoplasma, ¿sí? Van a estar en el citoplasma. Ya, pues, continuamos. Bueno, el núcleo. El núcleo es el centro de control de la célula, pues contiene información sobre su funcionamiento. Como les dije, el núcleo es el cerebro de la célula, es el que va a ordenar qué funciones tiene cada uno y les va a ordenar, ya, hagan tal función, es como el director de un colegio, ¿no? Que va a decir, ya, usted profesor hace esto, dicta su clase, ya, usted alumno, ve a su salón, ya, los conserje, el que limpia el colegio, va a decir, usted limpie bien cada espacio del colegio, cada cuarto, los baños, todo. Entonces, es el núcleo, es el director, el que ordena, el que supervisa, el que ve cómo está funcionando todo ello, ¿no? Cada organela tiene su función, ¿sí? Entonces, es el que supervisa y como tal, el núcleo también es muy importante porque va a contener el material genético, ¿sí? Los genes que heredamos nosotros de nuestros padres, ahí va a estar contenido, ¿sí? Entonces, alberga ese material genético. El núcleo es el centro de control de la célula, pues contiene información sobre su funcionamiento. Ese es el núcleo. ¿Dónde está el núcleo? Está en el medio, ¿verdad? Entre el citoplasma, ahí está el núcleo. ¿Sí? Está en el medio, el núcleo. Entonces, podemos observar a el núcleo. ¿Dónde está el núcleo, chicos? Aquí está el núcleo, miren. Este es el núcleo, ¿sí? En el centro de la célula. Ahí está el núcleo, ¿sí? Este núcleo en el centro de la célula está el núcleo, ¿sí? Entonces, podemos observar el núcleo que está en el centro, ¿sí? Ahí está el núcleo. Y aquí, chicos, acá, ¿qué estamos viendo? No se vayan a confundir, ¿ah? Mira, acá está el núcleo. Vamos a comenzar desde externamente, ¿sí? Membrana citoplasmática. Continúa, citoplasma, ¿sí? Miren el mouse, cómo se señala la flecha. Todo esto de aquí que está externamente es la membrana citoplasmática. La que está dentro es el citoplasma, ¿sí? Es el citoplasma. Y la que está en el centro es el núcleo, ¿sí? Es el núcleo. La que está en el centro es el núcleo. Y la bolita que está dentro del núcleo, ¿cómo se llama? Es el nucleolo. La que está en el centro del núcleo es el nucleolo, ¿sí? El nucleolo. Y aquí vamos a ver al núcleo solito, ¿sí? Este núcleo que está acá, dentro, vamos a hacer un zoom y va a estar al lado izquierdo, solamente el núcleo, ¿sí? Entonces, puedes observar aquí el núcleo, como puedes aquí observar el núcleo, tiene unos pequeños poros. Estos poros le permiten también el ingreso de sustancias dentro del núcleo, ¿sí? Y acá está el nucleolo y aquí está disperso la cromatina, donde está la información genética. Entonces, vamos de nuevo. Tenemos aquí la membrana plasmática, ¿sí? Después tenemos este medio gelatinoso. ¿Cómo se llama? Se llama citoplasma. En el centro del citoplasma, ¿qué encontramos? Una estructura redonda. Eso se llama núcleo. Dentro del núcleo, ¿qué encontramos? Encontramos el nucleolo, esta bolita chiquita. Y como tal, también encontramos, ¿qué cosa? Información genética que está en la cromatina, ¿sí?
Posteriormente, hacemos un zoom a este núcleo, hacemos un zoom, y aquí está en el lado izquierdo, observamos al núcleo, ajá, ya, y lo podemos observar mucho mejor, gracias. Entonces observamos aquí al núcleo en el cual observamos que tiene unos poros nucleares, ¿sí? Este poro, estas pequeñas aberturas, también son selectivas. ¿A qué me refiero con selectivas? Ella va a seleccionar qué sustancias van a ingresar dentro, ¿sí? Para que el núcleo también pueda continuar sus funciones dentro, ¿sí? Entonces, y lo que está flotando en el núcleo, dentro del núcleo, son las cromatinas, ¿ve? Como puedes ver, y en el centro está una bolita pequeña, esto se llama nucleolo. El nucleolo tiene la función de formar ribosomas, ¿sí? Entonces, también tiene su nucleoplasma. Sí, claro, tiene todo ello. Tiene su nucleoplasma, que es un medio gelatinoso también, donde está flotando la cromatina, ¿sí? Entonces, aquí puedes observar el núcleo. El núcleo, que es muy importante porque va a indicar qué funciones va a realizar, ¿sí? La célula. Ajá. Entonces ya conoces el núcleo, hemos conocido membrana plasmática anteriormente y citoplasma, último, núcleo. Acá podemos ver las partes de la célula, de nuevo para repasar, ¿sí? Entonces, lo que cubre a la célula, ¿cómo se llama? Membrana plasmática, o también llamado membrana celular o membrana citoplasmática. Miren, aquí está. Todo este rosado externo que ves aquí es esa membrana que cubre. ¿Ya? Y después podemos ver un medio celeste, medio rosa, ¿verdad? Este rosa, ¿sí? Que está aquí, todo este rosa que tú ves aquí, es el citoplasma. ¿Dónde están las organelas? ¿Sí? Después vemos en el centro, ¿sí? Medio redondo verde, eso de ahí es el núcleo, el núcleo. Y dentro del núcleo encontramos ¿qué cosa? Nucleolo, ¿verdad? Un nucleolo. Dentro del núcleo está el nucleolo. Y en el citoplasma encontramos los organelos. ¿Y quiénes podrían ser esos organelos? Mitocondrias, ribosomas, ¿sí? Esos son los famosos organelos, mitocondrias, ribosomas. Cloroplastos también puede haber, centriolos. Hay distintos tipos de organelos, ¿sí? Pero acá te ponen los más, digamos así, los más importantes para que te acuerdes más rápido también, ¿no? Cómo es la mitocondria, cómo es el ribosoma. Vamos a continuar, ¿ya? Hablando de organelos, acá tenemos los organelos celulares, ¿sí? ¿Por qué organelos celulares? Son aquellos que están dentro de la célula, ¿sí? Esos se llaman organelos celulares, los que se encuentran dentro de la célula. Cada organelo tiene diferente función. Acá ya conocimos. Y vamos a conocer cuál es esa función de los organelos, ¿sí? Este es como les digo, es un cuadro en el cual está presentándote cada uno de los organelos, aquellos que están en el citoplasma, ¿verdad? Entonces, están los leucoplastos, están los cloroplastos. Mira, esta forma tiene el cloroplasto. Y dentro del cloroplasto hay toda esta estructura. Están las vacuolas, ¿sí? Vamos a hacer, mira, leucoplastos. Acá te ponen el dibujo en el cuadro y acá está la función que realiza este leucoplasto. Organulos o organelos que acumulan almidón, ¿sí? Fabricado en la fotosíntesis. Claro, leucoplastos. O sea que están presentes en las plantas, ¿sí? Porque las plantas son aquellas que tienen el almidón, ¿sí? Ellas hacen fotosíntesis. Después tenemos a los cloroplastos. Mira, este es un cloroplasto. Es un organulo capaz de realizar, ¿qué cosa? La fotosíntesis. En el cloroplasto se da esta fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es cuando a partir de energía luminosa vamos a obtener energía química, ¿sí? Es muy importante, se da en las plantas, en las hojas de las plantas, ¿sí? Más adelante vamos a estudiar más sobre la fotosíntesis, sino que estoy dando como que una introducción a la fotosíntesis para que ya tengan más o menos una idea de qué es la fotosíntesis. Entonces, aquí lo que estamos conociendo es el nombre del organelo, ¿sí? Cómo es el dibujo para reconocerlo y qué función realiza cada uno. Los cloroplastos son así, de esta forma. ¿Y qué función realizan? Ellos realizan la fotosíntesis, la transformación de materia inorgánica en orgánica. Después viene otro organelo muy famoso, las vacuolas. Aquí vemos las vacuolas. Estas vacuolas las encuentras en las células vegetales,
¿sí? Hay dos tipos de células, animales y vegetales, y lo que estamos viendo aquí son las que están presentes en células vegetales, ¿sí? Vegetales, o sea, en plantas, ¿sí? Entonces vemos aquí que esta vacuola va a almacenar una cantidad de agua, ¿sí? Va a almacenar mayor cantidad de agua, y como tal, esta vacuola está presente en células vegetales, ¿sí? Tú las encuentras en mayor tamaño, ¿sí? Son más grandes con respecto a las que ves en las células animales. Las células animales también tienen sus vacuolas, pero son pequeñas. En cambio, en las células vegetales, las vacuolas son más grandes porque almacenan agua, sales, ¿sí? Vamos a ver aquí, un poco más. Mira, acá hay otros organulos o organelos, ¿sí? Tenemos a los lisosomas. ¿Quiénes son los lisosomas? Son estos, son pequeños, redondeados, ¿sí? Esos son los famosos lisosomas. ¿Qué función tienen los lisosomas? Son pequeñas esferas membranosas, o sea que va a tener su membrana también, ¿ya? Que almacenan enzimas digestivas que realizan la digestión celular. O sea, estos lisosomas van a realizar, ¿qué cosa? La digestión celular, ¿sí? Acuérdate, digestión celular. Y acá tenemos a quiénes? A los ribosomas. Estos son los ribosomas, ¿sí? Ribosomas hacen la síntesis de proteínas. Esa es su función. Síntesis de proteínas. Según el código descifrado de ARN, ya acuérdate que los ribosomas están formados por ARN y proteínas, ¿sí? Entonces ellas van a realizar esta síntesis. ¿Qué significa síntesis? Esta formación de proteínas, ¿sí? Esta formación de proteínas la realiza los ribosomas. ¿Y los lisosomas qué realizan? ¿Qué nos decía? Realizan qué cosa? La digestión celular, los lisosomas, ¿sí? Vamos a continuar. Bueno, ¿qué más observamos aquí? Están los centriolos, organulos centriolos. Los dibujos son estos, miren, son como tubitos, como cañitas. Esos son los centriolos, ¿sí? Son como cañitas que están formando, ¿qué cosa? Formando como unos casquetes, como unos círculos, ¿sí? Esos tubitos que están de color naranja están uniéndose entre sí. Ujú. Esos son los centriolos. Agregado de los microtúbulos cilíndricos, son cilíndricos, que forman cilios y flagelos. Estos centriolos van a tener la función de formar cilios y flagelos. ¿Quiénes son los cilios y flagelos? Son aquellas estructuras que presentan algunos organismos que les permiten poder desplazarse, ¿sí? Moverse, ¿sí? Así como el espermatozoide tiene su flagelo, esa colita que tiene el espermatozoide, eso se llama flagelo. Ese flagelo tiene la función de ¿qué? De movilizar, ¿sí? Sin ese flagelo, el espermatozoide no avanza. Necesita ese flagelo. Su colita, eso necesita para poder moverse, ¿sí? Locomoción. Locomoción es movimiento, para que se pueda mover, ¿sí? Entonces, los centriolos forman ¿qué cosa? Cilios. Los flagelos son gruesitos, más grandes. Los cilios son pequeños. ¿Sí? Pero también tiene la misma función de desplazarse, la función de hacer movimiento, de que se dé este movimiento, de que puedan avanzar, ¿sí? Entonces tenemos a los centriolos que tienen esa función de formar cilios y flagelos, y como tal también facilitan la división celular en las células animales, que se dé esta división celular. Facilitan ello. Tenemos a los cilios y los flagelos, que les nombré, aquí están, que son organulos que facilitan el movimiento celular, como es nombre también. Aquí están los cilios y flagelos. Son aquellos que facilitan, ¿qué cosa? El movimiento celular. ¿Mm? Chicos, mira, les puse este cuadro, este esquema. Siempre utilizo ese esquema. ¿Por qué? Porque lo veo muy didáctico para ustedes, para que puedan comprender la célula que es y cuáles son las células eucariotas y procariotas y cuáles son las células animales y vegetales, qué diferencias hay, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice la célula es el mínimo conjunto de biomoléculas. Claro, es lo más pequeño, ¿sí? Capaces de realizar cuáles son las funciones que vimos de la célula: nutrición, relación, reproducción. ¿Ves que está acá todo el resumen, verdad? Y las células, existen dos tipos de células, ¿sí? Las células eucariotas, presentes en animales y vegetales, y las células procariotas, que está presente en ¿quiénes? En los hongos. En los hongos y mayormente, perdón, las células procariotas está presente en ¿quiénes? En las bacterias. Esto es una bacteria, chicos. Está presente en las bacterias, ¿sí? Las células procariotas. Entonces vemos células eucariotas, su material genético está rodeado por una membrana. En las células procariotas, el material genético está rodeado por una membrana. Caso contrario sucede en las células procariotas. Su material genético no está rodeado por una membrana. Su material genético está en el citoplasma. En las células eucariotas, el material genético está en el núcleo, ¿sí?
Y el núcleo, acuérdate que tiene sus membranas también, ¿verdad? Que tiene sus membranas que permiten que se dé entrada y salida de sustancias. El núcleo también tiene sus membranas, como vimos anteriormente. Entonces, y te acuerdas que te dije que dentro del núcleo está el nucleolo, ¿sí? Y como también, ¿quién está? Están los cromosomas, que son los que tienen nuestro material genético, ¿sí? A eso se refiere, que el material genético está rodeado por la membrana, o sea, que el material genético está protegido por una membrana, ¿sí? Por membranas. Ajá. Entonces, dentro de las células eucariotas se distinguen dos tipos de células. ¿Quiénes son? La célula vegetal y la célula animal. Su propio nombre lo dice, célula vegetal, o sea que está presente ¿en dónde? En las plantas. Y célula animal, aquella que está presente ¿dónde? En los animales, ¿verdad? Ajá, y acá te da las diferencias entre célula vegetal y célula animal. ¿Cuáles son esas diferencias? Los plastos. Acuérdate que la célula vegetal, como te nombré, presentaba vacuolas grandes, ¿te acuerdas? Que almacenaban agua. Ujú. También es una diferencia que hay entre la célula animal. La célula animal presenta vacuolas pequeñas, ¿sí? ¿Qué más? La forma también. Las células vegetales mayormente lo vemos en forma ¿de qué? En forma hexagonal, ¿sí? En forma prismática. En cambio, la célula animal lo vemos en forma circular, ovalada, subredondeada. Sobre. ¿Y qué más? Tenemos a las células procariotas, que es aquellas que presentan su material genético, no presentan núcleo, ¿sí? Ellas presentan el material genético disperso en el citoplasma, ¿sí? Ahí puedes ver una bacteria, ¿sí? Es una célula procariota, ¿sí? Presenta bacteria. La bacteria es aquella que es catalogada que tiene célula procariota. ¿Por qué? Porque carece de núcleo, ¿sí? Es un tipo de célula procariota, ella carece de núcleo. Con respecto a las células eucariotas, las células eucariotas son las que presentan núcleo, ¿sí? Y las células procariotas no presentan núcleo. Esa es la diferencia, por eso se diferencian ellas dos, en eucariota y procariota. Y este cuadro, este mapa conceptual, te va a ayudar bastante, ¿sí? Esto es cuestión que tú lo leas, ¿sí? Comienzas de célula, que realiza, después cuáles son los dos tipos de células, ¿sí? Eucariotas y procariotas, y dentro de las células eucariotas, ¿quiénes están? Las células vegetales, células animales, ¿sí? Y en las células procariotas, ¿quiénes encontramos? A las bacterias, ¿verdad? Entonces, es importante que tú repases este cuadro y te va a ayudar bastante en el examen, porque el examen va a venir mayormente de este cuadrito. Si yo te puedo preguntar en el examen, ¿qué es la célula y cuál es su función? Entonces está bien fácil, mira, que te acuerdes que es la célula, unidad mínima de todo ser vivo, o mínimo conjunto de biomoléculas, ¿verdad? Es lo mismo, ¿sí? ¿Y qué función realizan? Te voy a preguntar. Y me pones nutrición, reacción, reproducción, ¿sí? ¿Cuántos tipos de células existen? Quizás te pregunto. Y mira, aquí dice, mira, existen dos tipos, célula eucariota y procariota. ¿Ves? Está sencillo para que puedas estudiar, ¿sí? Y si te pregunto, de las células eucariotas se distinguen dos tipos de células. ¿Cuáles son? Te pregunto. Me vas a poner célula vegetal y célula animal. Y si te digo, ¿qué diferencia hay? Dígame una diferencia entre célula vegetal y célula animal. Y tú me vas a decir, ¿y cualquiera de estas de aquí que son las diferencias entre ellas? Puedes decirme más fácil las vacuolas, ¿verdad? Decirme, la célula vegetal presenta unas vacuolas grandes porque almacena mayor cantidad de agua. Caso contrario, la célula animal presenta vacuolas pequeñas. ¿Ves? Entonces es importante que te aprendas, que puedas entender este cuadro y como tal aprendas, ¿no? Puedas aprender cómo es el funcionamiento de la célula, cuáles son los dos tipos de células y dentro de esos dos tipos, cómo son las células eucariotas, procariotas, y quiénes están dentro de cada una de ellas, ¿no? Es importante que aprendas este mapita conceptual para que puedas guiarte y así también puedas aprobar el examen. Continuamos. Bueno, aquí vemos la tarea que les estoy dejando. Solamente son 3, 4, 5 preguntas que les estoy dejando. ¿Qué es la célula? ¿Qué características tienen los seres unicelulares? ¿Qué funciones tiene la célula? ¿Qué función tiene el núcleo? A ver, ¿qué es la célula? Es la unidad fundamental de todo ser vivo, ¿verdad? ¿Qué características tienen los seres unicelulares? ¿Se acuerdan que había un cuadro ahí donde decían seres unicelulares? Ya, esas son las características. ¿Qué funciones tienen las células? ¿Se acuerdan que vimos qué funciones tenían? Nutrición, ¿qué más? Ya, ¿se fijan? Ahí en la clase.
¿Qué función tiene el núcleo? ¿Se acuerdan qué función tenía el núcleo? Que les dije que es el que organiza, es el que ordena, es el cerebro, ¿no? Es el director. Escriba 3 diferencias que existen entre célula animal y vegetal. Ya, chicos. Entonces, eso también está en nuestra clase de hoy, está en las diapositivas. Es cuestión de que revises y puedas sacar las respuestas de cada una de estas preguntas, ¿ya? Entonces, eso es todo. Ya terminamos. Se presentan la tarea como siempre. Tienen para presentarlo hasta el viernes 4 p.m. y yo su nota les voy a dar el sábado. Estoy pasando su nota a cada uno a su chat interno y ustedes me mandan la tarea a mi chat interno. Mandan lo que han copiado de la clase y también mandan las 5 preguntitas que he dejado hoy día. ¿Ya? Entonces nos vemos la próxima clase. Chao, chicos.